Semana Santa Radio, la radio que se ve. Comienza Mundo Cofrade con Francis Márquez. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Mundo Cofrade en el 97.4 de la FM, Canal Málaga Radio. Y hoy nos acompaña, yo le tengo mucho cariño porque nos conocemos hace muchos años, llevamos muchos años pateando las calles para arriba abajo, yo con mi micro y él con su cámara. Santiago Guerrero Strachan Carrillo. Santi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como es verdad, ¿no? La presentación que está hecha, nos vemos siempre tú con tu cámara y yo con mi micro. A mí me gusta pasear en Semana Santa mucho con la cámara, pero no para pasear, para hacer fotos. Para hacer fotos. Y me doy de paseo cuando no es Semana Santa con la cámara por si hay que sacar algo. Nada, pero de todas formas tú tienes tus credenciales, tus cosas, porque tú eres fotógrafo y colaborador de la revista La Saeta, ¿no? Desde el año 11 soy fotógrafo oficial de la revista La Saeta. Yo antes veía la revista La Saeta, la compraba y siempre decía en mi casa, qué ganas tengo, no sé cómo entrar a la revista La Saeta. Y Dios me escuchó y me abrió las puertas. ¿Cómo fue? Porque aportar tu fotografía, tu arte. ¿Estás tú y hay más fotógrafos? ¿Cómo? Si hay más fotógrafos en La Saeta. En La Saeta ahora actualmente somos 6. Hay una chica y 5 compañeros. ¿Y cómo tiene contacto? Me imagino que el director... ¿Cómo entré a La Saeta? Claro. He dicho que Dios me abrió las puertas. La Cruz del Papa paseó por Málaga. Yo me fui y ese día desayuné muy temprano, me fui al seminario, vi salir con mi cámara y estuve haciendo fotografía por todos los sitios que pasó, desde el seminario hasta el puerto, que se lo llevaron la gente de Melilla. Y cada cofradía pues hacía fotos, pero los estudiantes, a Pedro, el hermano mayor, pues Ramírez, pues le pedí permiso para subir arriba a hacerle. Dice, la casa es tuya, es tu casa hermandad. Digo, no, muchas gracias. Subí y tuve una anécdota, porque había una cruz del Papa que era de seda, y cada vez que quería yo hacer una foto, la bandera que había de seda me levantaba, la levanté y la aguanté con las piernas, y me decían la gente, están protestando de abajo, pero hice una foto, lo que mucha gente dice un fotón, hice una foto desde arriba y una se la regalé a Pedro. Mi buen amigo hoy día, Andrés Camino, fue pasando por todas las casas hermandad a ver si tenían fotos, y dijo, este es de un cofrade que es Santiago Guerrero Strachan. Y me llamó Andrés, que se la podía publicar, y salí en portada, así entré. En el año 11, en portada con la Cruz del Papa, en portada de La Saeta. Mira, qué orgullo, ¿no? Es un orgullo porque la Cruz del Papa me abrió las puertas a La Saeta. Llama tú cofrade, fotógrafo. Sí, pero no sabía cómo entrar y tenía ganas de hacer. ¿Y qué labor hacéis? Porque el equipo es numeroso para que no se pierda ningún detalle, ¿no? A ver, cada uno tiene una misión, que es sacar fotos como puede. Siempre es sacar los titulares por las calles, los detalles, muchas cosas que se puede pasar, pero siempre por lo menos una foto de cada titular. Claro, somos 6. Uno a lo mejor no puede ir porque sale en una cofradía o sale en otra o eso, pero siempre está cubierta la revista La Saeta con los que somos. Bueno, ya es centenaria, ¿no? Es centenaria. La exposición que se hizo en calle Ollería, en lo de la Diputación de Atencia, pues José Carlos Algarín, a través de Andrés, me llamó y le tuve que arreglar todas las fotografías. Algunas eran del tamaño de una tarjeta de visita.
y todas tenían que ser grandes, pero me pusieron un reto muy importante, que la revista La Saeta de 100 años hacía portada en la puerta, cartel de exposición, y tenía que tener 2 metros de alto, y era un folio. Anda, yo sácale tú píxeles a eso. Dice que una berenjena no tiene pringue, pues hay que sacarle. Hice yo mis fotos a la revista, esa no la saqué, las fotos del archivo que me fue dando Trini, sí, me las llevaba a mi casa todos los días, le traía, le cambiaba, pero esa La Saeta no la saqué. En el despacho que tiene la revista La Saeta me llevé mi equipo con trípode, con esto, y le hice lo que se llama un HDR, que nadie me la enseñó, lo aprendí yo solo, pero tenía más de 2 metros de altura. Y la tuve que limpiar entera, arreglarla, darle su tono. Y cuando ya la tenía toda arreglada y a medida, y la pongo a medida, tenía manchas como lunares de aceituna. Y yo creo que es que estuvo mucho tiempo en una vitrina, eran cagallas de mosca. Anda. Claro, y salían ahí. No, y tuve que borrársela una a una. Una a una, claro. Que tienen que ir, editarla y... Es eso. Pero para mí tanto me gusta la cámara como luego la edición procesarla, y eso, ¿no? Procesarla, porque hoy día es que se cree que el Photoshop, yo no uso el Photoshop prácticamente, es un procesador de cámara RAW que es como el revelado que había antes, que sí. En el revelado le metían unos filtros, le metían unas lentes nuevas. Claro, estamos hablando en que cuando tú la sacas en RAW. En RAW. Entonces, eso ya eres tú el que coge el máster ese y empieza a hacer nada más la apertura, lo otro, ya le metes todo. Más, los filtros, las de estas, lo que tenga, pero eso no es tocarle el Photoshop. Yo no le toco, a mí me duele mucho tocarle un rostro a una virgen, porque no se debe tocar, pero si alguna vez tengo una de estas de fotografía y tiene una mancha en la cara, tengo lo que tuve que retocar con lo de las mosquitas, con Photoshop, con un lápiz corrector que hay. Que va corrigiendo todas esas imperfecciones de fotos antiguas, ¿no? Eso es que era 100 años. Claro. 100 años y habría estado en la vitrina mucho tiempo con luces, y los colores azules que tenía estaban... hay que darle tono a eso. Claro, hay que cogerlo, se apagan y hay que darle vivacidad. Y eso sí es con Photoshop. El año pasado, consta en la revista La Saeta que hice, y además, Francis, tú estabas allí en la tribuna, hice la primera venia de la Pollinica y tengo la última que pasa por calle Hilario, sin ir a mi casa, habiéndome comido con mi familia un bocadillo en la silla, para poder seguir haciendo. Con los años que tengo, no me fui a mi casa. Muchas horas, desde las 12 de la mañana que pasa hasta la última que pasa por calle Hilario, calle Martínez, que está la silla con mi familia. No me pesa la cámara, ni me pesa... Porque eres cofrade y ese espíritu lo tienes, ¿no? Sí. Es decir, esto que tú me estás contando en una persona que no es cofrade, lo puede hacer de forma profesional, que no sé qué, con pero carácter lucrativo. Claro, pero yo no tengo el carácter lucrativo, yo tengo el corazón cofrade. Claro, y el hacer buena fotografía para la cofradía. Eso se nota, además se nota ese alma que uno tiene a la hora de poner el arte, ¿no? Porque el mundo de la fotografía es arte, ¿vale? Y está. Bueno, ¿y cuándo empiezas tú con la fotografía? Porque eso, ¿en qué momento coges tú una primera cámara y haces una primera foto? Yo con 9 años, mi padre me compró una cámara que era como un poquito más gorda que un paquete de tabaco. ¿Qué año fue? Con 9 años, ¿qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando? Nací en el 45, pues ya te puedes imaginar. Y la compró en Antonio Blanco, en Calle Nueva. Pero cámara, ¿y qué tipo de carrete tenía? Era una cámara muy simple, que era de baquelita, que era el primer plástico que existió en el mundo. Y pues con eso empecé a hacer. Y de 35 milímetros. Entonces eso eran ya calidades de foto, de máquina, eso no lo teníamos nosotros, mi padre sí tenía, pero ¿esa cámara que tenía? Las cuadraditas. Serían 6x9, 6x9. Eran más cuadraditas esas fotos. 6x9, que todavía tengo algunos negativos y tengo, pero la cámara no, porque se perdió, lo que sea. Pero
Y la afición, pues, porque me viene porque mi padre era un gran farmacéutico, un gran boticario, como decían antes, pero le amaba mucho el laboratorio, pero él decía que le gusta tanto la farmacia o los laboratorios como la máquina, o la máquina como... Y mi padre era un gran fotógrafo de niño. Andrés Camino ha publicado porque tenía yo algunas, de la aspiración bajando con la luz del día por calle Hilario, y la publicó Andrés. Y de ahí viene la afición con mi padre. El año que nevó, en el 54, en febrero del 54, éramos 3 varones, porque ya uno falta, y eran las 6 o 6 y pico de la mañana, y en la ventana estaba cerrada, pero los postigos abiertos, y vi que entró mi padre, Santiaguillo, y nunca he tenido pereza para levantarme, Francis, y digo, papá, ¿pasa algo? Me puse de pie y dice, ¿qué ha nevado? ¿Te viene ahora mismo? Claro que sí. Y me fui ayudándole a trípode. Pasa esa, dispara otra vez, pásala otra vez. Y él la tenía ajustada. Pero os voy a confesar una cosa. Me tuve que tomar un calibre de coñac. Bajamos la Coracha y al llegar al cuartel de la Guardia Civil que había abajo, mi padre tomó una copa coñac, pero yo que iba tiritando. No teníamos abrigo en condiciones. Pero que, vamos, un zapato gorila que se metió en la nieve. Es la única nevada que se tiene registro aquí en Málaga. Y nunca. Mi padre me dice, niño, tómate eso. Ahora es un chupito, era un calibrillo de coñac, una mijita, y reaccioné. Esos vasitos que tenía una línea roja, ¿no? Sí, por un culo muy gordo. Una rayita. Y un culillo muy gordo. Eso era. Pero esa mijilla me calentó. Y ya seguimos haciendo fotos hasta llegar luego otra vez a la casa. Pero mi padre es el único que se iba con mi padre a acompañarle. Los fuegos artificiales que se hacían en el parque, porque antes eran en la Catedral Corpus y después en el parque. Yo me iba en Pásale, o me iba de listero, para los fuegos iba de listero. ¿Sabes lo que era listero? Ahora tú una foto digital sabes cómo la he hecho, porque tiene un carnet de identidad, pero antes no sabía. Tenía entonces que poner decía, la apertura, el diafragma, la apertura, y te lo iba apuntando. Y yo en una libretilla iba la número 1, la 2, la 3, de cada cámara que tenía mi padre, pues tenía 2 cámaras o 3 puestas. Ajá. Y tengo las cámaras de mi padre. Qué bonito, ¿no? Sí. Él tenía don Manuel Maestre Camplá, que era un oculista, que parecían hermanos y se parecían mucho. Los dos eran aficionados a las máquinas. Y compraron cuando... Las primeras reflex que entraron a Málaga fue la de don Manuel y la de mi padre. Uh-huh. Porque de tener 12 fotos, pasarlas una a una con mucho difícil. Sí, porque era no es como ahora que hace clac. No, era la que yo te digo hay que pasarla, pero que pasa el tope, no tiene. Y tener 36 en una cámara, pues mi padre fueron las primeras y la tengo esa cámara. Y tengo de fuelle de mi padre. ¿De fuelle? De fuelle todavía. Y la he usado y funciona. Anda. Y para mí el mundo, pues me enseñó mi padre y para mí eso me enseñó tantas cosas. ¿Qué? ¿Hermanos tenía? Sí, éramos 9. 9 hermanos. Ya quedamos muy pocos. Han fallecido, eran 3 hermanos, eran 6 niñas y 3 varones. Y ya quedan 2 varones. Tres niñas y 2 varones quedamos. ¿Y el único con afición a la fotografía? El único. Es que no se enteró los demás, tú eras su hijo favorito, porque si tenías la misma afición que él y disfrutabas con él... No, es que los demás no se levantaban. No, yo era el que le decía, papá, te voy a acompañar. Claro. Y a él le gustaba. Pero nunca sabré de fotos lo que sabía mi padre. Palabra, nunca. Además, en los orígenes era pionero en muchas cosas. Pero es que ellos no le hacían falta el fotómetro para ver la luz que había. Ellos con el ojo ya sabían el diafragma y la velocidad que había que darle. Yo si yo quiero hacer una foto, hoy día tengo que buscar con el fotómetro, con las máquinas nuevas, la tiene incorporada. Y se ajusta. En la misma máquina está el fotómetro y me da justo. La pongo una apertura y me da la velocidad.
pues le pongo la velocidad y me da una apertura, pero son yo lo trabajo, no, automático no, manual, todo. Todo manual. Esto hay que hacerlo manual. Todo. El buen fotógrafo es eso, manual. Aunque dicen algunos que más vale una foto automática que no tenerla. Bueno, eso, pero si hay que tirar de urgencia, se saca el móvil, se hace la foto con el móvil. No, eso. Y no, que yo lo hago todo manual. Bueno, el apellido Guerrero Strachan, ¿cuál es el origen? El origen, el Guerrero es español, pero Strachan no es español. Es escocés. ¿Y cuándo se hace el apellido compuesto? Porque es Guerrero Strachan, es un apellido compuesto y muy malagueño. Mi abuelo fue arquitecto y era Fernando Guerrero Strachan. Entonces, mi padre, ya viviendo mi padre, tengo fotocopia del registro civil de cuándo se cambia el apellido. Ahora no sé la fecha, sí, porque no me la preguntado antes, lo hubiera mirado. Entonces mi abuelo une, eso no es cuestión de dinero, es cuestión de pedir certificado de vida de que no existen ya ningún Strachan más y que se pierde el apellido en España. Entonces el juzgado te lo concede, que se une con un guioncito. Cuando los mundiales que hubo, había un escocés y decía el locutor siempre Strachan. Pues no, Strachan es la S de Strachan. Y el tío abuelo de mi padre, el tío de mi abuelo, era Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que fue el arquitecto de Calle Lario. Murió más joven, mi abuelo no terminó la carrera y pudo terminarla porque era de padres mayores y le costaron trabajo, pero lo terminó número 1 en su promoción. Íntimo amigo de un gran cofrade, de Antonio Baena. Uh-huh. Cuando empezó Antonio Baena con Eduardo Strachan Viana Cárdenas, Calle Lario, estaba de peón quitando 4 escombros y 4 cosas. Y de allí se iba y le decía: don Eduardo, es que me voy a Bellas Artes. ¿A Bellas Artes? Sí, nada más que quiero aprender dibujo y matemáticas para poder ser un maestro de obra. Y cuando mi abuelo ya era arquitecto, era maestro de obra, y era el maestro de obra de mi abuelo, era... Es decir, que lo conocía de cuando empezaron. Sí. Ese hombre tiene una biografía, bueno, hay muchas escritas sobre él, pero es impresionante, ¿eh? Es una persona luchadora y no se mereció la muerte que tuvo. No, nunca se merece que a nadie lo maten, sea como sea. Y menos por ser cofrade. Y menos por ser cofrade. Pero bueno, que mi abuelo triunfó mucho con todo el limonar por un motivo, porque Calle Lario no tenía vivienda para los sirvientes. Uh-huh. Nada más de 6 pisos que había y 2 guardillas, nada más que había para 2 pisos. Entonces todas las casas que hay por el paseo marítimo hoy día tienen unas casitas muy bonitas al pie del paseo marítimo, eran del chofe, de la servidumbre, del servicio. Y mi abuelo hace todo el limonar y la caleta, triunfa ahí con esto. Toda esa zona. Y la alameda principal casi toda. De mansiones, vamos. Y la alameda principal casi toda. Y qué emocionante, ¿no? Tener esa carga de tus antepasados, que tengan esa carga tan principal en la ciudad, ¿no? Yo estuve, organizó el Colegio Médico en la sala del Corte Inglés, en la sala de exposiciones del Corte Inglés, una charla sobre Málaga y iban a hablar de mi abuelo y esto, y hablaron, y salió uno que cómo era posible, si murió tan joven, en hacer tantos proyectos. Y entonces dice: ahí hay un Guerrero Strachan que quiere hablar. Y yo le dije: por eso murió de un infarto, porque dormía poco y trabajaba mucho. No paraba, ¿no? En su mismo piso tenía el gabinete de arquitectura. Todo el día liado. Y la puntilla fue el ayuntamiento, que se dio de baja de alcalde cuando ya tuvo la primera amago. ¿Y cuánto tiempo tuvo de alcalde? ¿En qué año fue? ¿No te acuerdas? No. Eso fue una anécdota que le salió hace poco en el periódico, en internet, que
hizo de las últimas obras que hizo municipales fue el matadero de Carranque. Ajá, muy bonito. Sí, y ahora son oficinas y policía y oficinas del distrito. Y hay una anécdota: mi padre con mi abuela fue a reclamarlo y el ayuntamiento le dijo que le pagaran el proyecto, que no se lo habían pagado. Y entonces el ayuntamiento le dijeron que le enseñara el documento donde se le habían pedido por escrito el ayuntamiento. Porque nos consta que era una donación. Mi padre decía que no era una donación. Perdón. Y no se lo pagaron nunca. Y hace poco salió esta anécdota, no sé si era en internet o en algún... pero hizo muchas obras de... Y entonces el primer Strachan que se conoce que llega a Málaga... Yo tengo desde Eduardo Strachan Viena Cárdenas para acá. Los demás no sabemos por dónde yo llega. No sé. Yo sé que han venido algunos Strachan y con mi primo Fernando, que es el mayor de todos, que ya es muy mayor y sigue en la lucha con su despacho y eso, aunque no sé lo que hace, pero bueno, el pobre hombre. Pero no, yo no tengo, no sé de dónde viene más, de Eduardo Strachan Viena Cárdenas para acá, sí. Sí, ¿no? ¿Y eran cofrades? Mi padre mucho. Mi padre fue el primer jefe de procesión después de la Guerra Civil. No sé cuántos años pudo estar, pero yo sí puedo decir un testimonio mío. Como lo acompañaba siempre, con mi faraona y mi túnica negra de terciopelo. Porque estamos hablando de la cofradía de Mena, congregante de Mena, jefe de procesión, con don Miguel Serrano de la Era. Mi padre me llevaba de secretario al lado. Y yo, quiero decir que yo tenía uso de razón, me acuerdo. Nací en el 45, después de la guerra, que Mena saldría en el 40-41, ¿no? 40-41 saldría. Pues yo era un chaveilla, iba acompañando a mi padre. Niño, vete a de no sé dónde a esto, dile que venga aquí para acá, vente. Y una anécdota muy simpática, que vino uno de los mayordomos de trono, Eduardo, en el pasillo Natera. El trono está parado y no arranca. ¿Cómo? Porque piden 5 pesetas o 6 o 10 pesetas o 1 peseta más. Y mi padre, antes de irse para el trono, se fue al capitán o al jefe que venía de la legión y le dijo que la legión, aunque no hubiera bastante hombres, lo llevaban los 2 tronos, que montaban la arma ahí. No se me olvida, mi padre era entonces un chavea, se subió a los altos del paredón, los 2 tronos estaban casi juntos y le dice: ya os podéis quitar, que viene el tercio a llevar el trono. Yo decía: hoy le pegan a mi padre. Y entonces dijeron que no. Don Miguel Serrano trataba al hombre de trono muy bien, muy bien. Le daba un bocadillo antes de empezar y al terminar otro bocadillo, y con una botella de vino Jerez, la Ina o Tío Pepe, pero de marca, no botella de vino blanco normal. Y tenía muy buena, don Miguel con mi padre, muy buenas relaciones. Qué tiempo aquello, ¿eh? Sí. Igualito que ahora, que estamos demasiado puristas en ahí el rostrillo doblado. En aquella época era canalla y había que sacar todo para adelante y si en vez de unos zapatos llevaba una alpargata, pues llevaba el Nazareno una alpargata, pues no tenía otra cosa. Claro. Y esos hombres de trono, es verdad, 1 peseta más lo otro, pero ahí estaban sacando la Semana Santa para adelante. Y en aquella época la Junta de Gobierno eran 15 tíos que ponían dinero. A la carrerilla. Claro. Muchos malagueños no saben por qué lo llevaban a la carrerilla. Lo voy a contar por qué llevaban a la carrerilla. Eran hombres del puerto y descargaban de un camión a otro camión o a ponerlo en lo que era como un palé, que se ponían como unas mallas, y cuanto menos tiempo lo llevaran en su hombro, menos se cansaban y más le cundían. Y estaban acostumbrados a cargar a la carretilla, corriendo, a carrerilla. Era un paso de los estibadores del hombre del pueblo, del puerto. Del puerto. Y la verdad que salvaron la Semana Santa, porque si no... Y ya luego pues llegó la época mía, estoy hablando, cuando ya empezamos nosotros, los malagueños, los cofrades, a llevar los tronos. Yo
yo por una anécdota, porque yo soy de Viñero, pues estoy de los primeros hermanos de Viñero, estoy entre 4 o 5, no sé, de los primeros, más por el orden alfabético, pero yo creo que somos todos de la misma fecha. Carlos Guirao, que entonces fue hermano mayor de Viñero, le nombran mayordomo de Trono de la Virgen. Estamos hablando del año 62, y viene a buscarnos nosotros. Sabíamos que tenía una pandilla muy buena de amigos, y dijo: me hace falta llenar tronos para la Virgen y no tengo a nadie, tengo un señor nada más, un señor, un hombre mayor, y los demás éramos todos Chávez. Y Carlos, sin firmar nada, te lo vamos a buscar, y le buscamos, y éramos 10 o 12 amigos muy íntimos, y vivíamos todos en el centro, y nos dio un calor Viñero. Íbamos los domingos a misa, a Viñero. Después, pues, éramos chaveas, jovencillos, y yo saqué la Virgen en el año 63, que fue el primer año. ¿Con qué edad? ¿Con qué te sacaste? Con 17 años. 17 años. Y claro, nos daban calor. Venga, ahora vamos a ir a la alegría hoy, todos los vinateros, o vamos a la Gran Peña, o vamos a la Peña Malaguista. Allí os invitamos a una cañita. Más no, que no debe más. Y nosotros nos daban calor, Francis, nos daban calor. En el año 63 lo sacamos, todo el bará, iban los 10 o 11 amigos que teníamos, y ya han fallecido algunos. Y lo pasábamos muy bien, de verdad. Nos invitaban a comerlo, no por eso, pero nos daban calor. Y por eso sí yo soy de Viñero, porque nos dieron calor, nos acogieron allí, y de esos 10 o 12 somos 2 nada más que seguimos en Viñero, los demás se fueron. Pero bueno, han estado hasta hace poco, pero bueno, se han ido quitando, y por eso yo soy de Viñero. Y yo hice de Viñero a mi hija, y la única, la más chica, Amalia, sí sigue siendo de Viñero. Conoció a su marido siendo hermano de Viñero. Los niños, tiene 2 hijos y son ya cofrades de Viñero con su medalla. Y ella, si no sale ahora, es porque es madre con niños chicos y no puede, pero el marido sí sigue. Yo fui sacando el trono de la Virgen de Viñero, no lo saqué menos un año. El segundo año que salía, porque estaba de soldado en Benítez, me fui voluntario, y entonces Carlos Guirao me dice: hombre, ¿y tu puesto? Lo cubrió un hermano mío y se hizo de Viñero. Anda. El que va detrás mía. Pero además, hasta que me operaron de columna, que no podía, las cervicales no podía llevar, y estuve mucho tiempo yendo detrás de la Virgen sin capirote, porque con las cervicales no me admitía el vaivén del capirote, hasta que ya pues me tuvieron que operar otra vez, y ya dejé de salir de Viñero. Pero sigue siendo hermano. Sigo siendo hermano y asisto más a los cultos que a otras cosas, cuando puedo, claro. Entonces, tu primer recuerdo así, cofrade, digamos que fue en Mena con tu padre, ¿no? Porque era un niño chiquitillo, ¿o tiene un recuerdo anterior? Yo tengo, el año 52, tengo una fotografía hecha en carretería, lo que era antes esto de el edificio ese tan bueno que hay antes de Andrés Pérez, el Palacio. Hecho un fotón, era un fotón hecha por mi padre con mi hermano Jesús detrás, llevando mi palma de olivo. Anda. La palma de Pollinica. La Pollinica. Y eso es. Pero tengo también otros recuerdos de mi padre, que es muy sentimental también. Mi padre, con Enrique Navarro, con 22 años, era el fiscal de la Cofradía de la Expiración. Mi padre decía que Mena estaba para trabajar en la calle y de recogimiento en la Expiración. Tanto así que la Expiración, como salía muy tarde, íbamos con mi madre a verlo bajar puente. Y no nos decía ni adiós, porque iba de recogido. Y estuvo muchos años con Enrique Navarro de fiscal. Pero él salía de Nazareno. De Nazareno con su vela, no quería otra cosa.
Estaba haciendo estación de penitencia. Estación de penitencia y en Mena iba trabajando porque había que trabajar en la cofradía no salen solas. No salen solas, y que está organizándola y trabajando. Y tú, en vez de que tenía tú ahí referente paterno cofradía, a Viñero. Bueno, a ver, yo estuve sacando algún tiempo también con Viñero los estudiantes, porque el mayordomo todo uno era Alfonso Queipo. Alfonso, no Queipo el que ha muerto del deportista, sino otro que era antiguo alumno de los agustinos, y lo conocíamos y entonces nos metió en los estudiantes porque le hacían falta, que es la verdad. ¿Cristo o Virgen? El Cristo, que pesaba mucho. Y después saqué un año en la Soledad de San Pablo también, pero porque no había gente y había que los malagueños meter mano. Y de joven, delante del cine Andalucía, me metió en el submarino para ayudar con todos estos amigos a llevar la cena a la Victoria, que pesaba también porque eran de madera todos los santos, los titulares. Un trono muy grande. Y iban que no podían más y pedían que ayudaran y nos metíamos era cuando estaba la cena allí en la Victoria, y era subir, tocar ya la Victoria para arriba, que eso tenía tela. Tenía tela, ya venían reventados. Y yo siempre que podía ayudado, hasta, claro, ya luego me casé, las obligaciones, me casé para antes de Semana Santa, pero en Semana Santa estuve aquí. No, en Semana Santa estuve aquí. Me casé. Vamos a ver, te casaste con Pilar. ¿Cómo conoces tú a Pilar? Pues me la presentó una amiga de ella, y que fue muy amiga mía, y me la presentó, y era hija única, unos padres maravillosos. Y empezamos a salir, a vernos en pandillas, esto, lo otro, hasta que nos hicimos novios como se hacían antes. ¿Y ella era cofrade? ¿Le gustaba alguna semana, la Semana Santa? ¿Le gustaba alguna cosa? No, ella no hacía, porque ella vino a Málaga, mi suegro vino con Telefónica, destinado a Málaga, y decía el año 54, y esto es la Costa del Sol, aquí el sitio bueno, con el frío que hacía ese año, que estaba nevado, y ella no tenía contacto, empezó a tener contacto conmigo ya con la Semana Santa. Y no tenía ambiente, ¿no? No tenía ambiente, pues claro, no era malagueña, no era... Y ya pues íbamos a ver las procesiones, el tiempo que en aquel tiempo nos daban a una chica, no estaban hasta la madrugada viendo los encierros. Es que era así, no era mi suegro, que era, la vida era así. Y luego pues se ha adaptado y ha hecho túnicas para las niñas, y cuando han estado mis hijas en la cofradía y le ha hecho falta un fardón, coserlo, la coser, pues le gusta mucho la costura, pero que ella no ha participado nunca en ninguna... No, pero bueno, sufridora en casa, ¿no? No, en casa y en la silla. Yo le digo más en la silla. Y en la silla... Con la bolsa de bocadillos para todos los nietos, para esto. ¿Dónde tenía ahí la silla? La teníamos en calle Granada, lo que era la tintorería inglesa. Ajá. Y hoy día la tengo en calle Martínez. El sitio es muy bueno, calle Martínez. Calle Martínez está muy bien. Y calle Granada también era una calle... Calle Granada, claro. Pero peligrosa. La única que teníamos que doblar la silla plegable era tu virgen, la paloma. Claro. La teníamos, porque es que la paloma es muy ancha, es muy grande. Es muy ancha, y había que poner las sillas plegables y ponernos en la fila de atrás, y eso sin silla, de pie. Yo he ido muchos años en el A1 dentro de la Virgen de la Paloma. Claro, y es que... Y yo era cofrade, claro, mi hermano era cofrade, y estábamos allí unos pocos que éramos cofrades. Y recogíamos la silla, al ver que nosotros recogíamos la silla, porque ahí hace una pequeña curvilla donde estaba la tintorería, hace un quiebro. Sí. Y entonces y había que cerrar la silla con tu cofradía, y con mucho gusto lo hacíamos. Yo soy servita, terciario servita, y con Manolo Temburi fui jefe de procesión muchos años. Organizaba montar tronos con chaveas que hoy día son ya padres, que son... Y ¿cómo entras tú en servita?
Pues mi madre la operaron y puso una promesa de salir. Y mi madre ya murió de vieja. Y yo he estado muchos años sacando cervitas, ayuda. Nunca, porque yo, a ver, estando Federico de Alcázar, prior, Manolo Temburí estaba de mayordomo trono. Yo le dije un día en una junta, estaba en la junta yo, digo, el cuarto de donde está el trono de la Virgen, mira el cerrín que hay abajo, era de madera. Y dice, ¿y esto qué es? Digo, que está apoliado. Están comiendo. Se están comiendo. Vamos a ver si este año lo estuve tocando y la verdad no estaba. Y entonces Federico de Alcázar me dijo, tú como jefe de procesión o como Santiago, que eres servita, te comprometes a restaurar tronos, a hacerlo. Y Antonio Cabra, que en paz descanse, falleció hace poquito. Que estuvo haciendo el servicio militar conmigo, lo conocía yo desde el Penite. Un personaje, un verdadero personaje muy importante en el mundo cofrade malagueño. En el mundo cofrade, y él fue el que hizo el trono, y un gran, que ahora es el hijo, hizo la carpintería. ¿Cómo se llamaba? Que trabajaba en el materno también, que el hijo, bueno, y fue el que hizo la carpintería y desmontó toda la plata, la limpió, embarnizó de nuevo el trono y hizo, porque lo forró, lo que era de aluminio, lo forró de madera y lo barnizó y se quedó, y ahí está. Y se amplió en aquella fecha, se amplió el número al ser ya con los varales, se pusieron un poquito más largos y se metieron algunos más y me quisieron meter a mí, yo les dije que no, que yo iba con mi vela. Pude salir con mi... No, es que ahí sí que hay recogimiento, porque hay rezando el rosario y esa solemnidad, ¿verdad? Pues, hay un detalle que el pueblo de Málaga, los más jóvenes no lo conocen, de Cervita, que se encerraba en la catedral. Se encerraba en la catedral. Había una canasta en San Felipe, el que iba de promesa, descalzo, en esa canasta depositaban y había unos empleados unos que contrataban la orden, y esa canasta la llevaba a la catedral para coger los zapatos. Para poder recuperar los zapatos cuando terminara la... Y el sábado de Gloria, ya por la tarde, se llevaba con el pueblo de Málaga, todo el que quisiese, iba en procesión rezando hasta San Felipe. Y me acuerdo de eso. Ya era una procesión de gloria. De gloria. De gloria, pues ya estaba de sábado, ya cuando... Un traslado, pero ya con otro espíritu. Bueno, y allí en Viñeros ¿sigues teniendo relación con ellos? Sí. Yo ahora he pasado y antes de verte he ido a los titulares le he estado rezando. Claro. Y he pedido por ti también. Bueno, muchas gracias. Y por todos mis amigos malagueños. Muchas gracias. Pero bueno, sigue manteniendo. Yo si voy al centro, bajo, estando abierto, bajo. Yo di el pregón de Viñeros, estando en Los Mártires. Lo di yo. Temporalmente estaban las imágenes en Los Mártires. Estaba de obra la iglesia, que por cierto el convento ahora no se sabe lo que va a ocurrir con él. Están ahí que lo quieren mantener. La hermandad, la capillita que hay, la capilla esa que hay al lado de la puerta, a los propietarios el hermano mayor le estuvo pidiendo muchas veces con carta, con esto, y se la ha concedido y han arreglado. ¿No la has visto? Que está restaurada y la han puesto. Sí, había una imagen. Una Virgen de Fátima que estaba por allí, que dejaron las monjas, pues la han puesto allí. En eso. Una capillita callejera que hay al lado de la entrada. Después tiene los columbarios. Esas capillas, mucha gente tampoco sabe por qué existían en las calles. Como estaban en Los Mártires, estaban en muchos sitios. La iglesia alumbraba la calle algo. Esa luz la pagaba la iglesia. Porque no había muchas luces y por lo menos había una referencia en este sitio de que una pequeña mariposa había allí de luz. Es verdad que son las capillas callejeras que hay, pequeñitas, pero no necesariamente en edificios religiosos, también en público, ¿no? Sí. Y los dueños del local de dentro, del convento, pues la han dejado y ya está. Porque estaba eso deteriorado, como era parte de eso, ya pertenecía al convento, no
y la han restaurado. Y le han metido un hilo de corriente y ya está. ¿No? Y el entorno, y después los columbarios que han hecho, restaurar la capillita, que eso es un joyero, es una cosa más bonita. El columbario está muy bien porque como es un sitio que no se puede hacer obra, pues encontraron un ebanista que tiene unas manos, para mí ha sido muy bueno ese hombre, aunque sea hoy día sea más fácil con los tableros que hay, con todo, pero han hecho una cosa muy bonita. Muy bonita en esa habitación. Esa era la sacristía de las monjas. Y en la sacristía de las monjas. Que nos cerraban la puerta y cuando ellas querían, esa es la que abrían. Y entonces, y allí han hecho unos muebles y yo he comprado, cuando lo hicieron, he comprado un columbario. Allí está depositada la ceniza de mi suegra. Nos dieron calor y nosotros también dimos calor a la cofradía de Viñeros, porque en aquel tiempo quien montaba eran unos carpinteros, porque era todo de madera en la calle, y era una carpintería de sordomudos. Tenían en una bolsita que tenían en la correa puesto amarrado, clavos viejos, tornillos, y cuando se querían llamar uno a otro en el alto del trono, le tiraban un clavo. Pero ellos no podían entrar al convento, porque por las reglas de las monjas no podía entrar nadie que estuviera cobrando. Ajá. Y entonces nosotros era el que le sacábamos los varales, le sacábamos todas las piezas. Y un Jueves Santo los guardas le fallaron. Y le dijimos nosotros a la Junta de Gobierno que nosotros nos quedábamos de guardia allí. Y entonces nos sacaron una botellita de vino, no mucha para que no nos marearan, y allí estuvimos 4 o 5 pasando la noche hasta que dio el día. En el tinglado, ¿no? Nos dieron, dijimos que íbamos a avisar, entonces no había los teléfonos, los llamamos desde allí, yo qué sé, pero llamamos a las casas y que nos quedábamos allí vigilar el trono. Entonces, tinglado se hacía en Arco de la Cabeza. Claro, se hacía y allí donde está la puerta de que la sacristía nuestra y el convento. Y por esa puerta que es del convento, a unos patios que estaban por dentro, una de estas, es donde íbamos a recoger los varales y lo que hacía falta. Lo que iban del trono estaba allí encerrado. Y eran carpinteros, un taller de sordomudos. Y el detalle ese que tenían tachuela, y se tiraban y para llamarse para decirle lo que es para reírse, pero era real. La vida misma, pero son detalles de cofradía, y era una cofradía de verdad y sigue siendo muy, muy unida. Yo me alegro mucho de haber estado este rato contigo. Hemos hecho un repaso a la historia de Málaga. Hemos hecho un repasito. Historia cofrade. Y hay historia también de mi familia, pero bueno, hay también muchos antepasados malagueños que nadie los nombra. Es verdad, Época dura. Pues ya está, yo lo que le digo, Santiago Guerrero Estracha Carrillo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cariño y por tu atención. Gracias a ti por haberme llamado. Me alegro que me hayas llamado, de verdad. Semana Santa Radio, la radio que se ve.